En este ejercicio vamos a resolver el siguiente ejercicio de cónicas. Se trata de determinar las posiciones de los ejes y el foco de una elipse conociendo el foco F, la tangente T y las magnitudes de los ejes A y B. Como norma general, siempre que nos den un ejercicio de cónicas y nos den una tangente, una recta tangente, lo que tengo que hacer siempre es una perpendicular desde el foco a esa recta tangente. Esa recta yo la voy a pintar aquí en color verde para que se vea claramente. Bien, esto es una perpendicular, insisto, a la recta tangente. Aquí vemos que es el ángulo que forma, son 90 grados. Es una recta perpendicular, lo repito muchas veces. Una recta perpendicular desde el foco a la tangente. ¿Por qué? Porque esa recta perpendicular a la recta tangente nos va a dar un punto. Este punto se suele denotar con la letra Q, se suele llamar punto Q, que va a pertenecer a la circunferencia principal. Este punto Q pertenece a la circunferencia principal. Bien, si este punto Q pertenece a la circunferencia principal, este punto Q dista del centro de la elipse una magnitud igual al semieje mayor. Una magnitud igual al semieje mayor. Como quiera que nos dan la magnitud del eje mayor, vamos a determinar cuánto vale el semieje mayor para poder trazar el lugar geométrico de todos los puntos que podrían ser centro de la circunferencia a la que pertenecería Q de radio el semieje mayor. Bien, vamos a medir por tanto el eje mayor. Me dice que mide 6. Bien, pues lo que hago es una circunferencia de centro Q y radio la mitad de 6, es decir, 3. Este arco o esta circunferencia que he pintado va a ser el lugar geométrico. A ver, me vais a permitir que lo cambie de color, lo voy a poner de color azul. De color azul y le voy a poner aquí lugar geométrico del centro de la elipse. ¿De acuerdo? Esta circunferencia azul, vamos a marcarle también el radio que tiene esa circunferencia azul. Aquí, esta circunferencia azul va a tener de radio, vamos a ponerlo aquí, la mitad del eje mayor. Va a tener la mitad, vamos a cambiarlo para que se vea que no se ha cambiado la etiqueta, la mitad del eje mayor. Vamos a ponerla también en color azul para no confundirnos. Es decir, esta circunferencia azul que yo tengo aquí pintada de radio a medios, es decir, de radio el semieje mayor, es el lugar geométrico del centro de la elipse. Bien. Por otro lado tengo el foco. ¿Qué distancia hay del foco al centro de la elipse? La semidistancia focal. Para determinar la distancia focal, la semidistancia focal, lo que hago es trazo el eje menor que tiene longitud 3, hago la mediatriz de ese semieje menor y ahora por uno de los extremos del semieje menor trazo un arco de circunferencia de radio el semieje mayor, es decir, de radio 3. Bien, esto va a cortar en este punto. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el segmento este JK. Este segmento JK tiene de longitud, este segmento JK tiene de longitud el semieje mayor, es decir, A medios. Bien, este otro segmento, desde el punto medio del semieje menor, este punto L, hasta este punto J, tiene de longitud, vamos a marcarlo, tiene de longitud B medios. Tiene de longitud el semieje menor, B medios. Entonces, este otro cateto del triángulo rectángulo que se forma aquí tiene de longitud C medios, es decir, la mitad de la circunferencia focal. Perdón, la mitad de la distancia focal, no la circunferencia focal, sino la distancia focal. Esto de aquí va a ser C medios. Por lo tanto, si yo hago con esta distancia C medios
Vamos a medir cuánto es esta distancia C medios. 2,6, 2,598. Hago concentro en F y radio 2,6, 2,596, 2,6. Obtengo esta circunferencia que va a ser ¿qué? Va a ser también el lugar geométrico del centro de la elipse. Es decir, ahora tengo dos lugares geométricos que me van a determinar el centro de la elipse. Uno por la circunferencia principal y otro por el foco. Por lo tanto, este punto de aquí y este otro habría dos soluciones. Va a ser, vamos a marcar las dos soluciones. Estos dos puntos van a ser los centros de las dos posibles soluciones al ejercicio que nos pedían. Vamos a hacerlo solamente con este de aquí arriba. Este vamos a llamarle O y este vamos a llamarle O'. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que hacemos? Uniríamos el foco de la elipse con el centro de la elipse que hemos determinado. Esta recta de aquí vamos a hacerla en línea finita. Esta recta de aquí es el lugar geométrico, o mejor dicho, es la dirección que va a tomar el eje mayor. Por lo tanto, como yo ya tengo el centro de la circunferencia principal y uno de los puntos, que es este punto Q, puedo pintarme la circunferencia principal, que va a ser la que me va a determinar los extremos de la elipse, es decir, los vértices de la elipse. Vamos a pintar esta circunferencia que acabo de pintar. La vamos a poner en color naranja y vamos a poner aquí circunferencia principal, donde esa circunferencia principal se corte con esta línea que hemos dibujado, esta línea finita que es la dirección del eje mayor que hemos dibujado. Nos van a dar los puntos A y A', que van a ser los extremos del eje mayor. Este será el punto A', y este va a ser de aquí el punto A. Entonces vamos a remarcar lo que sería el eje mayor, que va a ser desde A' hasta este punto M, que no me le ha cambiado el nombre. Vamos a ver aquí qué es lo que ha pasado. Aquí el punto A, esto vamos a remarcarlo en color también naranja, pero más gordito. Este sería el eje mayor. Vamos a determinar ahora el eje menor. Para ello lo que hago es una mediatriz al segmento A'A. Una vez determinada la mediatriz del eje mayor, me vais a permitir que la pinte en un color más fino para que no se enguarrine demasiado el ejercicio. Bien, aquí tengo, esta va a ser la dirección del eje menor. La dirección del eje menor. Pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplemente, sabiendo la magnitud del semieje menor, que aquí lo tenemos, que era la del eje mayor era 3, la del eje mayor era 3, por lo tanto la del semieje menor va a ser 1,5, pues lo que hago es concentro en el centro de la elipse y radio 1,5, hago una circunferencia. Esta circunferencia, igual que antes, vamos a pintarla en un tono más finito, vamos a dibujarla más fina, y donde esa circunferencia corte a la mediatriz con el eje mayor, a la mediatriz del eje mayor, nos va a determinar los extremos del eje menor. Y de esta manera tendríamos completamente definida nuestra elipse. Este sería el punto B, este sería el punto B, y este otro de aquí va a ser el punto B'. De manera, como digo, el segmento B', vamos a ponerlo en un trazo más grueso. Este segmento B', va a ser el eje menor, un trazo más grueso, y vamos a cambiarlo de color. Vamos a ponerlo también en color naranja. Este segmento naranja de A' hasta A va a ser el eje mayor,
de B a B', también en color naranja, va a ser el eje mayor. Si quisiéramos obtener el foco, lo que haríamos es concentro en el centro de la elipse, irradio hasta el foco. Vamos a trazarla también en trazo más finito, donde intercepta esa circunferencia que acabo de dibujar con el eje mayor, obtendría el otro foco, el foco F'. Y de esta manera tendríamos la elipse completamente definida.